Hola, hola, buen día a todos. Bueno, estamos aquí transmitiendo para autogestoras, este espacio de encuentro para mujeres que desarrollan el oficio textil en Latinoamérica. Y hoy día vamos a conectarnos con Marisa Taborelli. Ella es psicóloga social y artista textil. Es argentina, así que le vamos a mandar la invitación a ella para que comencemos esta entrevista. Decir cómo se escucha y también si quieren dejar alguna pregunta para ella, le podemos hacer llegar. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ay, yo no te veo. No, No, qué pena. A ver, pero yo te veo bien a ti, te escucho bien. bueno, ¿Sí? vamos. ¿Por qué no le preguntamos a ver si las personas nos Las ven a demás. las dos? ¿Ah? Eso. No, Porque que no. yo no te estoy viendo, no voy a saber qué gestos me haces. Soy una incógnita. Sí. A ver, chicas, las que se están conectando, si nos pueden decir cómo nos escuchamos y cómo nos vemos, si me ven a mí o solo ven a Marisa. Si no, antes de Bueno, empezar, bueno, cortamos y volvemos a sumarnos. sí, mira, Jimena nos ¿Ah? dice que nos ven a las dos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, me voy a quedar yo como modo incógnita tuyo, pero bueno, no Claro, importa. Lo por ahí importante es que nos vean eso, ellos. por ahí después te mando una foto. Ay, bueno, pero va a ser un monólogo. Bueno, no importa, vamos a prestarnos a este también. Bueno, pucha, primero que todo, darte la bienvenida, Marisa. Gracias por tu tiempo. Estoy muy contenta de que hayas accedido a este espacio que, si bien no es algo muy formal, yo no vengo desde la área de las comunicaciones, pero surge también por la inquietud de conocer a otras mujeres que realizan el oficio textil en Latinoamérica y también poder conversar sobre nuestros caminos. Entonces, agradecida. Bueno, yo accedí a ti, como te conté, a través de tu libro cuando viniste acá a Chile a lanzarlo. Y nada, para mí es como un espacio de consulta permanente, Ay, así que muy qué agradecida también. lindo, qué hermoso saberlo. Gracias. Sí, sí, muy agradecida por ese regalito que nos diste a las textileras. Gracias. Bueno, sí, yo también, es decir, agradecerte este espacio. A mí me pone re cómoda que no sea formal, porque sinceramente la verdad es que la formalidad es medio como que me cuesta un poquito, así que nada, mejor así. Allá me encanta. Eh, Sí, 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 es decir, a veces uno se tiene que vestir un poco más de modelos impuestos, ¿viste? Pero bueno, prefiero así, con el matecito en la mano y que sea como una charla, para mí es lo mejor que hay. Así que yo agradecidísima también bueno, por permitirme dar a conocer también un poquito mi trabajo y bueno, y poder, ¿no es cierto?, ayudar a visibilizar eh, a uno más de todos los que somos en este hermoso entramado que tiene el textil, que gracias a Dios somos cada vez más. Así que agradecidísima de mi parte y bueno, y cariños a todos los que se sumen y se están sumando, ¿sí? Sí, Y los que nos vean después también. eso. Sí, bueno, esto iba a quedar grabado para que después puedan ir revisando la entrevista. Bueno, mira, yo siempre comienzo con una pregunta que si bien a lo mejor es muy alusiva también a mi historia, pero creo que por ahí también hay una conexión que es muy interesante, que es como nuestros primeros recuerdos de la infancia con el textil, ya sea a través del juego, a través de alguna situación de conexión con alguna ancestra. Así que, bueno, cuéntame cómo, ¿cuál fue tu conexión con el textil desde la infancia? Sabés que es una pregunta que me han hecho en uno de los primeros reportajes y yo no lo tenía como
como internalizado, ¿viste? Como algo que fuera parte de mi historia. Yo empezaba a nombrarme cuando por ahí escribía algo desde el momento ya de adulto que ya lo habían abarcado al textil un poco más con seriedad, ¿no es cierto? Y es muy bonito irse para atrás y entender que, bueno, yo primero que no vengo de, mi eje es el tapiz actualmente, ¿no es cierto? Son las urdimbres y las tramas. Mm. Sin embargo, no vengo de una familia en donde se haya aprendido desde antes, pero sí conectada constantemente con lo que es el sonido de la máquina de coser. Mi mamá era modista, bueno, nada de bastante importante. Ella hacía trajes y vestidos de novia y ese tipo de cosas, entonces, y se ganaba la vida con eso en gran parte. Entonces, el sonido de la máquina, ¿no es cierto?, de la antigua Singer, lo tengo como muy incorporado y nunca me la ha negado de niña y siempre me ha permitido sentarme y travesear y hacerle ropita para las muñecas y todo eso. Mm. Y más adelante, cuando, bueno, mi papá fallece cuando yo tenía apenas 11 añitos y bueno, y había que remangarse un poco para ayudar a sostener la casa y en parte eso también era una forma de ayudarla a mi mamá, me pongo a bordar vestidos de novia con ella. Guau. Entonces ahí ya empieza como un poco, ¿no es cierto?, lo más formal de lo que es el textil y bueno, y tal es así, no he tenido una muy buena experiencia, te Mm. cuento, porque tal es así que yo actualmente no bordo, Mm. pero bueno, esas cosas que a veces el trabajo es mal pago, es maltratado, ¿no es cierto? Esta cosa de invisibilizar a aquellos que realmente tienen un oficio, porque bueno, era una gran casa de venta de vestidos de novia y obviamente la casa tenía nombre, pero no todos los artesanos que trabajábamos por detrás. Mm. Eh, que yo creo que por ahí también viene el tema, yo soy como muy, hago mucho hincapié en el tema de la identidad del artesano, que yo quiero que a toda costa todos mis alumnos pongan su nombre. Y yo creo Mm. que viene un poco de ahí, ¿no es cierto? De ese haberse sentido como, en parte como pisoteada o invisible, Mm. ¿sí? En algo que desde tan niña había comenzado a trabajar. Mm. Y bueno, y después la vida me llevó por otros lados, aprendí a tejer a crochet, deshilando lo que es la bolsa de donde venían las cebollas, que era un hilo plástico, como en ese momento no había posibilidades económicas. Una tía del campo, por ejemplo, íbamos a la verdulería, comprábamos, pedíamos la bolsa de cebolla, la deshilábamos y con ese hilo ella me enseñaba a tejer al crochet, esas cosas que vos decís te quedan marcadas de por vida. Y bueno, no tiene nada que ver con el camino textil hoy, Mm. pero bueno, yo creo que sí, Mm. que forma parte mía. Claro, o sea, igual había un universo textil ahí, como Exacto, esta idea, como me encanta el sonido de la máquina, a mí también me trae como unos recuerdos muy, muy interesantes sí, ahí, como, pero, ¿verdad? pero también, claro, como dices tú, como que antiguamente, por lo menos acá en Chile también se cosía mucho más y muchas familias eran sustentadas a través del uso de la máquina y la confección. Sí, Pero también era esto como de la mal paga y como también, bueno, sabemos también la historia que hay como detrás del textil también con los niños en el fondo, como que ahí también es un oficio que si bien no me gusta romantizarlo, creo que es muy interesante lo que tú también nos cuentas, porque pone también a la vista de que es algo que nos trasciende y en el fondo hasta el día de hoy perpetúa como, sí. porque si no nos lo quisiéramos tanto, yo creo que hubiésemos dejado de hacerlo finalmente, como ahí hay algo Nos interesante. atraviesa, es parte de nosotros, es decir, está Claro, formado, claro, literalmente. Y bueno, y ahora continúa. Uno tal nunca cual. se va desde el lugar, desde esa cuna muy íntima, ¿no es cierto? Uno siempre queda como con un hilito prendido desde ahí, y bueno, y por ahí le Sí. damos vueltas diferentes. Yo Mm. actualmente, a mí me encanta decir que encontré mi voz en el textil a través de los tapices que realizo, que es mi pasión. Mm. Pero bueno, pero sí tiene un trasfondo, ¿no es cierto?, que va Mm. más allá de eso. Sí. Y el descubrirlo en su momento, ya te digo, en una de mis primeras entrevistas que me hicieran, me hizo así como, nada, tener un recuerdo muy bonito de aquello que en su momento era doloroso, porque era así como muy Mm. impuesto, Mm. bueno, me hizo tener un recuerdo muy bonito
y Mm. darle un giro a eso. Así que bueno, Sí, total. Y esto, cuéntame, era en Rosario, ¿no? eso Tú era en Rosario. creciste en Rosario, mira. Sí, sí, ¿Y sí, sí. estudiaste ahí? ¿Cómo fue después tu ruta como más desde el aprendizaje? Como... Eh, Bueno, yo hace más de 30 años que estoy acá en Tucumán. Yo siempre digo que soy rosarina de nacimiento y tucumana por adopción, porque ya llevo más años viviendo en Tucumán que los que viví en Rosario. No obstante, Claro. toda mi formación académica, por así decirlo, ha sido en Rosario. Mm. Yo soy docente de primaria y docente de música. Mm. Y nada que ver con lo que estoy haciendo hoy. El camino de la vida me ha llevado Ah, por lugares diferentes. encuentro que tiene todo que ver, porque ahí en la música hay un ritmo muy interesante que se traspasa también a los hilos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y el tema de la docencia que la he truncado cuando vine acá a Tucumán, porque enseguida he sido mamá, y bueno, y era un sistema diferente de entrar a las escuelas y todo, y ha quedado truncado. Y yo siempre digo que es el momento, la síntesis perfecta la tengo hoy, quizás por eso me sienta como tan cómoda en lo que estoy haciendo, porque acá ejerzo todos los roles que en realidad he ido cursando, ¿no es cierto?, por el trabajo durante toda mi vida, es decir, acá soy docente, acá sí, obviamente ese ritmo, ¿no es cierto?, que tiene el movimiento y las tramas lo llevamos dentro y bueno, y me atraviesa la psicología social, que esa sí la he estudiado acá, ya después si quieres te cuento un poquito más adelante, pero bueno, también es como otro de los ejes, ¿no es cierto?, que mantiene mi hacer alineado. Claro, claro, claro. Y luego, bueno, te fuiste a Tucumán porque formaste No familia ahí? preguntemos esa parte, obviala, por favor, que quiero seguir casada con mi marido, que ya llevo más de 30 y pico de años. Eso lo obviemos. Digamos que estoy acá Amo, en Tucumán. amo. Ya, bueno, vimos esa pregunta. Llegué a Tucumán, me abrazó un montón de gente, de Gente. cerros, de idioma, porque yo llego acá con un dialecto que no entendía, qué me decía la gente, había palabras que yo no conocía, tal Mm. es así que no quería tener a mis hijos criarlos acá, yo siempre digo lo mismo, porque digo, los tucumanos no saben hablar, le decía a todo el mundo, hasta que empecé a estudiar la lengua quechua y ahí me enamoré del dialecto tucumano, porque es la síntesis perfecta del español y del quechua, lo que acá comúnmente se está hablando. Es decir, hay muchísimas palabras que están ensambladas con el idioma quechua y cuando lo empecé a entender, desde ese lugar me enamoré, por lo cual ahora porto un montón de palabras tucumanas encima, con Me mucho orgullo. encanta, me encanta. O sea, también como este camino que uno a veces, claro, la vida te va llevando, pero como que yo encuentro que también ahí ese lenguaje que va surgiendo en ese camino también te va nutriendo en otros espacios. O sea, finalmente como Sí, esto que yo siempre planteo, que no somos solo una línea, sino somos como unas ramas de árboles finalmente, que nos nutrimos de varios espacios, o sea, lo interesante eso de la lengua, como que quizás ahí también encontraste algo como con tu sí. identidad y con algo de origen que te hizo sentido. Y bueno, ya llevas 30 años, como que no es menor igual, como no. Evidentemente no me siento a disgusto, porque si no ya me hubiera ido. Claro, Es decir, realmente totalmente. me siento, me siento abrazada por la cultura, por la gente, y me ha permitido acceder a lo que soy hoy. Yo siempre digo que más allá de todo, ¿no es cierto?, lo que uno vive, lindo, no tan lindo, siempre te va formando, ¿no es cierto? Y va formando parte de lo que es tu identidad y lo que es tu personalidad. Y bueno, y si no hubiera tenido todos los tropiezos que he tenido en mi camino, no sería hoy lo que soy. Total. Entonces, desde ese lugar siempre bendigo lo bueno y lo malo, Mm. lo triste y lo alegre, por lo que he pasado, porque forma parte de mi historia y hace que hoy esté acá. Me Así encanta. que bienvenido sea.
Sí, y después como cuando estando ya ahí, como que me dijiste que te habías especializado aquí en psicología, en el fondo como, ¿cómo surge también esa inquietud en ti, decir como, mira, esto, no sé, hay algo ahí que me, que me guiña el ojo? Mira, a mí siempre me gustó estudiar Mm, y yo me casé a los 20 años y a los 23 ya tenía mis dos críos. mm, Es decir, que el tiempo de estudio es como que estaba cortado. Así que cuando empiezan los chicos mm, ya a tener un poquito más de independencia, que tengan, no sé, 7, 8 añitos que ya pasaron esa primera infancia, yo quiero volver a retomar mis estudios, porque bueno, porque es una de mis pasiones, a mí me encanta estudiar. mm, Entonces, empiezo por estudiar la lengua quichua, porque cuando yo llegué acá, eran dos cosas que me habían llamado pero muchísimo la atención, así como que semaforito, ¿viste? Que fue toda la parte de la toponimia que yo no entendía, qué significaba ñuñor, corcomó. Yo digo, ¿qué palabras son estas? O cuando fuimos a pescar y me dice un amigo, yo llevo las zuncaca, ¿las qué? Entonces, claro, era todo un mundo, ¿no es cierto?, que, bueno, me llamaba poderosamente la atención por no haberlo, no lo tenía naturalizado, no vivía acá. Y el tema de encontrarme con los tapices en Salta, eso ha sido una cosa que para mí fue un wow, un descubrimiento. En Rosario hay, mm, y hay grandes maestros textileros, pero bueno, yo en Rosario estaba enfocada en otra cosa, ¿sí? mm, Entonces es como es que eso no lo tenía visto. Lo descubro acá, o a mí se me presenta acá en Tucumán. Y tuve la posibilidad, en medio de que trabajaba 16 horas al día, los críos y todo lo demás, de encontrarme con quien fue mi primera maestra, que fue Marta Forte. mm, También medio como llevada del brazo por una amiga, porque decía, no, Marisa, te tenés que hacer tiempo porque vos tenés que aprender porque esto es lo que a vos te gusta. Y bueno, y mm, ahí empiezo a conectarme con lo que es el telar y especialmente el tapiz. Y yo siempre digo que todos cargamos algo de nuestra locura o de la locura del maestro, ¿no es cierto?, que tenemos, mm, hablando cariñosamente, ¿no es cierto? Esa impronta que se transmite al enseñarse de manera tan personal y de manera con tanta emoción en el medio, como ocurre, ¿no es cierto?, con estos aprendizajes que son pasados de generación en generación o de persona a persona, es decir, es algo tan, tan personal, tan nítido, tan unido, que siempre está como involucrada mucha emoción por detrás. Por eso son aprendizajes tan significativos. Y sí, bueno, de ella me quedó el tema del volumen. Marta trabajaba eh, con muchísimo volumen en sus trabajos, cosa que no era común ver, ¿no es cierto?, en los tapices de acá de la zona. Comúnmente siempre eran claro, llanos, claro, lisos, sí, con colores, pero con diseños lisos. Y mm, Marta trabajaba el volumen, y a mí me ha quedado eso del volumen, así esa cosa explosiva de que necesitaba salirse para afuera. mm, Lo traigo desde ella, sin dudas, que ha sido con la que empiezo a dar los primeros mm, pasos. mm, Después, bueno, uno, ¿no es cierto?, ya cuando empieza en este camino ya vas incursionando y es, he tenido la bendición de encontrarme con gente muy, muy linda, como compañeros de camino, muy generosos, y bueno, y de todo siempre se aprende algo. Pero bueno, vas como, ¿es cierto?, como sumando en este caminito y yo siempre, es más, a mis alumnas siempre les digo, traten de tener la mayor cantidad de maestros posibles, porque es la mejor forma de que ustedes logren una síntesis propia y de mm, que sus trabajos tengan identidad. mm, Eh, es decir, que no te quedes como pegadito, ¿no es cierto?, como copia de, sino que realmente vos logres hacer una síntesis de todos los maestros por los que vas pasando. Y bueno, y yo he tenido un camino muy, muy nutrido en ese sentido. Así que, nada, desde que me he puesto así como más en marcha y en línea en lo que es el textil, sí te reconozco como dos grandes pilares, que ha sido Marta como mi primera maestra y después otro shock que he tenido muy importante, que ha sido cuando he podido ir a Lima a mm. trabajar con una pasantía con Máximo Laura, bueno, ahí me explotó el color. Entonces tengo por un lado la explosión del volumen de Marta y por el otro lado la explosión del color y bueno, y quedó lo que soy hoy. Así Me medio, que va a encanta. ser lo que hay.
Y en medio Sí, de pero todo ahí, eso también la psicología social, ¿no es cierto? Era esta cosa de que, bueno, empiezo a aprender quichua y después digo, no, me quedo con ganas de más y ¿qué hago? Iba a ir rumbear por el lado de antropología, pero sinceramente la vida cotidiana mía, el trabajo, los hijos, no me daba para hacer trabajos de investigación, de campo y de todo eso porque requería dejar por una semana toda mi vida actual para dedicarme al estudio y no podía. Y bueno, como muchas de las cosas que pasan en mi vida, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Hay algo que, no sé, mágicamente aparece y, y bueno, eh, nada, es encontrar esa oportunidad y tomarla y arriesgarse a lo mejor a dar los primeros pasos sin saber muy bien hacia dónde te lleva, pero en parte intuitivo, en parte llamado, en parte tocado, en parte que resonás con eso. No sé cómo explicarlo, pero bueno, terminás enredándote en un espacio en donde sinceramente te sentís a gusto. Y la sí. psicología social me atravesó la vida completa, porque revisar todo lo que son mis matrices de aprendizaje, las formas que aprendemos, la forma que nos vinculamos, la forma que nos relacionamos, la forma que el entorno crea matrices y nosotros aceptamos o no, me, Mm. me atravesó. Ay, qué Y me interesante atraviesa, es eso. decir, uno no lo puede dejar de lado, Sí, son cosas que las portamos, digo yo. sí. Eh, y yo, No, bueno, veo a través de la urdimbre, de la trama y de la psicología social. claro, como eso me pasa, como cuando tú venías contando esto, como cómo se entraman también los vínculos, las relaciones dentro de la sociedad, de un espacio, de un taller, como de esto que es muy macro y también puede ser muy micro. Yo creo que ahí también hay un lenguaje que es muy interesante con la psicología social, ¿no? Exacto. Mm. Y bueno, y ahí me imagino que cuando ya estás en estos estudios y vas como amalgamando todo esto, porque todo esto va ocurriendo finalmente, uno no dice como, bueno, ahora voy a hacer esto porque, sino que estas mentes inquietas que es uno, que en el fondo va en esta búsqueda y va juntando todo nomás, pues, dentro del taller, dentro del aprendizaje, de conocer a las personas. Me imagino que ahí fue cuando armaste tu espacio para recibir a tus alumnas, tu taller, lo tienes armado, no sé, en tu casa. ¿Cómo fue Y sí, bueno, esa experiencia en el fondo? como te decía hace un ratito nomás, como todo, a veces sin saberlo y dando los primeros pasos medio a tientas y no sabías en realidad la dimensión que iba a cobrar esto en cuanto a entidad como taller y a la vez como parte de mi vida, ¿no es cierto? Mm, Y comúnmente uno empieza como de manera inocente, eh, sin tener mucha noción, o al menos yo no tenía proyectado lo que, a Dios gracias, surgió. Eh, llegan, me llegan un par de mujeres diciéndome que no sabían, ¿no es cierto?, dónde aprender y que les enseñe. Y a mí me había costado mucho aprender porque sinceramente esto de Marta, que te contaba, que ha sido mi primera maestra, no es algo que se enseñe. No, acá en nuestro norte, en el noroeste argentino, no tiene escuelas. Ahora está como empezando a ver en Catamarca, en Jujuy, pero no hay escuelas de aprendizaje textil. mm, No hay un aprendizaje formal, ¿no es cierto?, de este claro, oficio. Entonces, es muy difícil encontrar aquel artesano que esté dispuesto a enseñarte, porque comúnmente el artesano crea para sustentar su medio de vida total. y no es tomado como parte, ¿no es cierto?, de un maestro artesano. Entonces, a mí me había costado mucho encontrar quien me enseñe. Y cuando llegan a mí pidiéndome que yo les enseñe, digo, y bueno, ¿por qué no? Y empezó así como muy inocente, con tres, cuatro personas, ¿sí? Y después, bueno, se fue agrandando, y se fue agrandando, y bueno, y el taller, y el espacio me empezó a quedar Claro. chico, y empezó a tener forma de taller, y empezó a ser más formal, y empecé a dar clases fuera de la provincia, y después fuera del país, y bueno, de a poquito fue creciendo, pero ya te digo, es decir, yo siempre digo que he dado pasos chicos y firmes
eh, porque bueno, siempre tratando de mantener eh, lo que es el respeto por la técnica, ¿no es cierto? Dándole mucho valor y mucha importancia. Yo me tomo muy en serio lo que hago, para mí no es un pasatiempo, Mm, y transmitirlo de la mejor manera que puedo hacerlo, también es un desafío constante. mm, Entonces, y busco perfeccionarme, ¿no es cierto? Para que todos puedan llegar, para que todos puedan acceder. mm. Eh, Ahora sin más, el fin de semana pasado que estuve acompañándola a una feria que se hizo acá, un evento que se hizo acá en Tucumán a mi hija. eh, Obviamente me llevé mi telar y hice tejer a todo el mundo, Ay, me encanta. niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, no había uno que pasara por el stand que yo no lo sentara a tejer, porque yo creo que también es parte de poner en valor este oficio, que entiendan y sepan de lo que se trata, porque uno comúnmente ve el producto terminado y no entiende que detrás de eso hay tantas cosas tan bonitas, ¿no es cierto?, que el mismo proceso te hace llevar y entender y bueno, y que si lo haces como un paralelo con la vida y con los vínculos, realmente es una fuente de aprendizaje tremendo el textil, y está bueno que se conozca y que bueno, que lo podamos así compartir, ¿no es cierto? Y darlo a conocer de esa forma. Así que yo hago tejer a todo el mundo. Nadie zafa de mis manos. Me encanta, me encanta. Es que sí, porque lo que pasa es que cuando uno siente algo, que en esto mismo que hablabas tú como del proceso creativo, queremos que todos también comiencen a sentir eso, porque es tan rico y beneficioso hacer algo con tus manos, vivir ese proceso. Entonces, como que queremos que todos lo hagan finalmente. Y bueno, y alusivo a ese proceso, me gustaría saber cómo es como la metodología de tu taller. Tú tienes como, me imagino que apuntas también como a la técnica, pero como psicóloga creo que también apuntas a ese proceso también, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos cómo es la dinámica de tu taller, los grupos, de qué cantidad son, se puede unir gente cuando quiera, o bueno, ahí, dale Bueno, y nos sí, es cuenta. decir, después de la pandemia, que como a todos nos hizo un quiebre, ¿no es cierto? Y tuvimos que adaptarnos a formas distintas. El taller también tuvo que adaptarse y tengo como dos espacios, el espacio presencial y el espacio virtual, Mm, que los dos son de una riqueza infinita para mí. Yo siempre digo que aprendo mucho de mis alumnos porque hay cosas que ellos me traen como inquietud que me llevan a mí, ¿no es cierto?, a la vez también a resolverlo y a investigar y a sacar las dudas. Así que yo aprendo muchísimo de cada uno de ellos. mm, En lo que es lo presencial son grupos chicos, son 6 personas, 7 a lo sumo, porque bueno, porque me gusta estar en cada, bueno, por ahí mis alumnas me dicen que tengo ojos en la nuca, ¿no? Porque yo estoy a 3 metros de distancia, la miro y le digo, fíjate que ahí hiciste mal la trama. Pero bueno, nada. Ahí es donde yo me defiendo y digo, son ustedes los que me eligieron a mí, no yo a ustedes, así que me bancan. perfecto. Claro. Pero sí, es decir, vamos paso a paso. Primero hacemos una especie de aprendizaje general, como un tipo de muestrario, en donde vamos abarcando todo lo que son las técnicas, los enlaces, los relieves, ¿no es cierto?, sin una forma determinada, y después ya empezamos el proceso de diseño, y bueno, y ya ahí ya entra la intencionalidad también de cada una, y qué es lo que quiere, y si va más hacia lo geométrico o va más hacia las formas, a los paisajes o a las formas más abstractas, es decir, ahí ya empieza como cada una a poner su impronta, su forma de comunicarse, porque siempre insisto que es parte de un lenguaje que tenemos y que debemos explotarlo, porque aquello que no podemos decir con palabras lo pueden decir nuestras manos. Entonces es importantísimo el hecho, ¿no es cierto?, de sacar desde el interior aquello que tenemos a través de lo que nuestras manos pueden hacer en las urdimbres y las tramas. Mm, Así que bueno, el respeto desde ese lugar
y también siempre como desafiándolas, ¿no? Cuando yo veo que están como muy cómodas, y bueno, si estás muy cómoda con lo geométrico, te voy a insinuar a que hagamos algo más armónico o más distendido, cosa de que también estés en un constante crecimiento y una constante investigación, ¿no es cierto?, para que logres realmente después abordar tu obra o tu hacer desde una parte identitaria, que es lo que te decía antes, viste, soy como bastante recurrente con la identidad y quizás tenga que ver con mis orígenes, pero bueno, busco siempre, y es más, me enorgullece muchísimo el ver un trabajo y decir, ah, es de fulano de tal, porque ya tiene como esa cosita propia, ¿no es cierto?, que cada una le puede ir poniendo en cada una de sus obras. Así que bueno, desde lo presencial es eso, son clases semanales, son grupos que son muy bonitos, yo siempre digo, Dios las cría y el viento las amontona. Son grupos muy lindos, de muy buena energía, como ocurre, ¿no es Sí. cierto?, comúnmente en este tipo de talleres y haceres. Es raro que sea un espacio en donde la energía sea como densa, o sea, no, no, comúnmente fluye todo muy bonito. Mm. Y desde lo virtual también, y me ha abierto puertas espectaculares porque me dio acceso, obviamente, a todo un aprendizaje que no sabía manejar yo en computadora, y bueno, ya he tenido que hacerlo, pero me dio acceso a tener esta cosa, esta comunidad, ¿no es cierto?, esta relación con gente que de otra manera no podría hacerlo dentro del país, que por ahí están en el sur o en el otro norte, que las distancias lo impiden, y también fuera del país, lo cual da una riqueza a los grupos de aprendizaje muy grande por el tema de incorporar culturas nuevas, términos nuevos, es decir, formas de hacer y de decir que van más allá de lo cotidiano y que realmente enriquecen. Entonces, nada, actualmente tengo alumnas en Chile, en Uruguay, en España, lo cual es muy, muy, muy enriquecedor para mí. Y eso Qué también lindo. me lo ha dado la virtualidad a través, después del quiebre de la pandemia. Claro, sí, bueno, ahí se abrió también mucho espacio, yo creo, para todo el oficio finalmente, Sí, como que algo despertó en las personas que sintieron la necesidad de hacer cosas sí. y no de ponerse a ver tele, sino como de crear. Y yo encuentro que eso fue como el regalo que nos dejó el encierro, como conectar con la creatividad y con la creatividad de cada uno finalmente, como unos hacían pan, los otros, no sé, pintaban, bordaban, pero en el fondo esa conexión con el ser creativo que finalmente todos lo tenemos, pero no nos damos el tiempo para poder como hincarle el diente, como digo yo, o darle una vuelta ahí como con esos procesos. Y Marisa, cuéntame, como a mí me interesa mucho como, bueno, yo soy arte terapeuta, entonces también me interesa mucho saber cómo ves tú este espacio también como desde la mirada de salud mental, ¿no? ¿Qué has visto en tus alumnas? ¿Qué beneficios has podido ver quizás en sus desarrollos? Cuéntanos un poco ahí, obviamente sin nombrar a nadie. No, 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 es decir, eh, nada, es como yo te decía, son cosas, ¿no es cierto?, que atraviesan y bueno, y a veces incluso hasta las tengo que como que pensar para decir, sí, estoy realizando tal cosa o estoy ensamblando tal concepto, tal otro, porque sale como naturalmente, ¿no es cierto? Eh, el hecho de la grupalidad, el grupo como sostén del psiquismo, que es algo que, eh, digamos, teóricamente se lo maneja, se lo expresa, pero bueno, a veces es como que hemos sido educados fragmentados, nuestra educación es fragmentada, entonces vos estudiás por un lado lo intelectual, por otro lado lo manual y por otro lado el sentimiento siempre es como que queda medio como relegadito, ¿no es cierto?, de lo que es el aprendizaje. Y sin embargo, en lo que es la psicología social, hemos visto que todo es uno, que en realidad es así, lo que pasa es que uno estudia
matemática por un lado, música por el otro, y por ejemplo la matemática y la música sabemos muy bien las dos que forman parte de lo que es el textil. Total. ¿Sí? Entonces, claro, pero uno lo ve como con casilleritos diferentes, ¿sí? Y no está viendo que en realidad forma todo parte de una unidad de aprendizaje. Mm, Bueno, el tema de este otro, de al aprender con otro, de que ese otro sea significativo, que es lo que yo te decía antes, ¿no es cierto? Aquello que lo aprendemos con cariño, positivo o negativo, porque nos marca tanto lo positivo como nos marca lo negativo, pero todo nos genera un aprendizaje y nos lleva, ¿no es cierto?, a ir en lo que es una espiral dialéctica. A mí me encanta la idea de aprendizaje como espiral dialéctica que tiene Pichon Rivière, mm, porque, es decir, uno puede avanzar y retroceder, pero nunca volviendo al punto de partida. Es sí. decir, vos podés hacer un retroceso en tu aprendizaje, pero ya lo aprendido te lleva a un nivel superior, ¿no es cierto? Entonces, es como que siempre estás Mm. avanzando, en definitiva. Así vayas hacia adelante o vayas hacia, bueno, estamos en lo que es la cultura tucumana y está pasando el carro, perdón si lo escuchan, pero bueno, Me encanta. es parte, ¿qué va a ser? Es la vida cotidiana. Bueno, entonces, ¿no es cierto? Eso forma parte. Y en lo que es, más que nada, la unión con lo que Mm, está el aprendizaje, con el proyecto y la salud mm, mental. Es decir, todo aprendizaje nosotros lo vemos desde la psicología social como una apropiación de la realidad para transformarla mm, transformándonos. Y mm, parece una frase hecha, pero tiene un significado profundísimo, ¿sí? El acercarnos a esa realidad, en las formas de acercarnos que tenemos también desde la creación textil, porque una veces dice, ah, hizo un dibujito en lo que es un diseño. No, vos para diseñar algo tenés que conocer ese objeto que estás diseñándolo, como escudriñarlo en todas las partecitas, pasarlo por vos y después sacarlo recreado. mm, Todo ese proceso, ¿no es cierto?, que tenemos al aproximarnos a ese objeto que después va a ser plasmado en una obra, en un diseño, ¿no es cierto?, en cualquiera de las artes. Pero hay un ida y vuelta entre el mundo interno y el mundo externo mm, que hacen que realmente eh, sea, ¿no es cierto?, el autor sea como un conocedor muy firme de esa realidad que está haciendo. mm, Entonces, y bueno, y el hecho de proyectarte, es decir, vos vas que en camino hay, todos los mecanismos que se ponen en marcha para lograr ese proyecto, ya sea el juego de roles, si mm, hay, si el trabajo es grupal, es decir, siempre hay roles que van funcionando y que van cambiando y que van dando vuelta y que esa misma actividad, esa misma ida y vuelta también, esa parte como más plástica, ¿no es cierto?, y no rígida de cada uno de los roles, también hace, ¿no es cierto?, de este aprendizaje y de este ida y vuelta en el caminar que sea algo que sea con salud mental, porque ¿no es cierto?, las estructuras no son rígidas, las mm, estructuras tienen que ser maleables. El concepto de salud que nosotros manejamos tiene que ver precisamente con el protagonismo y tiene que ver con la adaptación activa a la realidad, que no es cierto que es sí. esto de lo que vamos hablando. Entonces es como que esos conceptos de lo que es el aprendizaje y de lo que es el aprendizaje significativo y de lo que es el protagonismo y el sujeto activo, Mm, lleva sí o sí como meta, como finalización, lo que es la salud mental. mm, Entonces, y esos son procesos que se van dando sin que los pongamos como parámetros, ¿viste? Es algo que simplemente mm, se da en los ámbitos, ¿no es cierto?, que obviamente son fértiles y adecuados para que se produzca. Yo mm, siempre digo que los artesanos somos bendecidos. ¿Por qué? Porque ante un trabajo que es fracturado, que es fragmentado, en que vos a ver, imagínate en una gran fábrica en donde vos trabajás solo una parte del proceso, mm, pongámoslo burdo, hagamos un tornillo, entonces una persona hace tornillo, mm, no ve cómo ese tornillo se transforma después en algo útil para el hogar, por claro. ejemplo.
¿sí? Claro. Es decir, vos estás trabajando de manera segmentada sin tener la totalidad y la noción de lo que es el todo. Bueno, el artesano tiene la gran, el beneficio, digamos, de ver toda la parte del proceso y el ver todo ese proceso también involucra no solo una satisfacción personal, porque vos ves desde donde nació como idea hasta donde se concretó realmente, entonces ves toda la parte del proceso, no ves solamente un pedacito. Mm, Eh, Sino que, bueno, nada, todo eso está como involucrado y está involucrado tu pensar, tu sentir, tu hacer, eh, desde un lugar de actividad y de protagonismo, no es algo que se recibe pasivamente, mm, sino que uno pone el alma y pone el cuerpo y pone todo en lo que hacemos a través de nuestras manos. Entonces eso indefectiblemente nos da parámetros de salud mental. mm, Entonces, va más allá de lo consciente, ¿sí? Es parte como del proceso mismo que tiene esta actividad, esta como muchas, ¿no es cierto?, que son de oficio y que, bueno, y comúnmente es como, si bien ahora se la está reivindicando un poco, es como comúnmente más dejada de lado porque no tiene un nivel académico, claro. y sin embargo tiene beneficios en lo que es la salud muy importante. Así Mm. que bueno, nada, es decir, te darás cuenta que es como que hasta incluso me es difícil separarlo al hablar, porque está todo como tan, tan unido Claro, está que todo como integrado finalmente, que es como, tal como el cual. ser humano, como que, claro, qué lindo, bueno, aquí te ponen barra así como total, como claro, como lo describiste también, de esta artesana que observa desde la extracción del material, desde la búsqueda de ese material, hasta la pieza final, en el fondo hay todo un proceso detrás que se integran muchas cosas del ser humano, o sea, muchas partes de tu vida en el fondo, Tal cual. o de este diario vivir, Y y en el fondo esto que también vos te está sentís identificado, total, vos te reconocés en eso que haces, claro, y esto es ¿sí? Porque hay parte parte. tuya, Claro, y es parte también de tu cotidiano, como digo yo, como esto que es doméstico, que está sí, ahí dentro de tu vida, tú no vas a un trabajo, tú estás vives en este constante proceso, ¿no? sí, Como lo encuentro demasiado interesante también como, bueno, yo siempre soy como muy estudiosa como de la identidad, porque siento que por ahí como cuando cada uno va encontrando esta identidad que es propia y que varía y que va mutando, eh, creo que desde ahí también nosotros podemos hacer un gran aporte a las grupalidades, ¿no? sí, Como que me gusta mucho también trabajar dentro de los procesos de mis alumnas que cada una vaya en esa búsqueda de que, claro, aquí está la técnica, pero tú juega con esa forma de que vas a aplicar esta técnica. En el fondo ahí, y en ese proceso que tú describes, claro, un tema como de la identidad propia. tal Y esa cual. identidad que después en el conjunto se vuelve algo mucho más interesante, que es como cada una va aportando desde su espacio también, ¿no? Que es mucho más que la suma de individualidades. Cuando vos hablas del trabajo grupal, hay Claro, un trasfondo que, por cierto, a veces es como más rico incluso que el resultado, ¿no es cierto? Que va más allá, es como que está en otro plano, pero que realmente es de suma sí, importancia, sí. ¿sí? Y bueno, nada, son bendecidas, yo creo, todas las que estamos en este camino, porque, y que, bueno, que nos damos un tiempito como para pensarlo y repensarlo, que, que bueno, es tan lindo y tan importante. Total, total, es el Sí, gran aporte, ¿no? Y sí. cuéntame un poco también como de ti, como ya con tu grupo y con tu quehacer textil en el cotidiano también, como esta vida que también yo también me llamo un poco más artesana porque en el fondo uno hace varias cosas en el día que tienen que ver con con el oficio textil, ¿no? Como hay una parte de gestión o de autogestión, vi por ahí que te vas a Buenos Aires, entonces
hay otras, bueno, pues, la idea de la autogestión, pues finalmente, como, cuéntame Sí. cómo es tu rutina de autogestión. Mira, yo cada vez, mis alumnas se ríen porque cada vez llega antes comúnmente era noviembre, ¿sí? Después, y ahora ya es junio, digo, chicas, Marisa, esto es estado natural, me dicen, claro, vivís enredada, esto es estado natural, claro. A veces es difícil dividirse en tantas cosas, Mm, ¿no es cierto? Porque también tenemos esto de que son trabajos que no sé si son tan bien remunerados, entonces mm, no te da para que vos digas, bueno, el tema de redes pago para que me lo maneje, el ujú, tema de gestión de proyectos pago para que me lo maneje. mm. Entonces uno se tiene que hacer tiempo para hacer todo. Sí. Eh, entonces, bueno, por ahí es como que a veces me siento un poco como tironeada y es más, a veces digo, ay chicas, este año no he tejido, Marisa, te pasás el día tejiendo, bueno, pero no he tejido lo que yo quería tejer. Claro, tu proceso, pues, tu obra, claro. Claro, ¿me entendés? Sí. Entonces, bueno, sí, uno a medida que, Dios gracias, las puertas se abren y estoy feliz del camino que vengo haciendo y que aparentemente va a seguir para adelante. Pero bueno, también me requiere mucho tema extra. Ahora, por ejemplo, antes del vivo estaba haciendo, ya que digo, bueno, me voy a arreglar un poquito para estar en vivo porque yo no estoy así todo el día. Claro, Entonces digo, bueno, voy a aprovechar a grabar un par de videos. total. Entonces, antes de hacer el vivo, ya que me había arreglado un poquito, digo, bueno, he grabado un par de videos para lo que viene. Entonces, bueno, uno tiene como que empezar, ¿no es cierto?, a dividir, porque las 24 horas del día son 24 y no se estiran. Y si tuviera 28 o 30, tampoco me alcanzarían. Sí. Pero bueno. Uno es como que tiene, ¿no es cierto?, que empezar a aprender a ver Mm, qué o cómo, ¿no es cierto? Bueno, qué tiempo dejo para proyecto, qué tiempo, bueno, porque te tenés que sentar a escribir un proyecto, no es que total. sale de la nada, tenés que presentarlo. Yo en ese sentido me sale lo maestrita ciruela y soy como bastante formalita, la forma a la hora de organizar un proyecto y de poner los objetivos, los contenidos, es decir, me gusta fundamentarlo, la escritura me gusta, Mm, entonces, bueno, pero mm, necesito tiempo y cabeza para sentarme a escribirlo y hacerlo. Y el tiempo que das para lo que son los talleres también te requiere toda una parte previa, que bueno, que también es importante y bueno, y es como que siempre me falta 5 para el peso, ¿no es cierto? Yo tengo que dar un taller, ay, pero me faltó una muestrita más, porque como, y tengo miles de muestras tejidas, pero no, me faltó la muestrita para este taller. Entonces, bueno, es difícil dividir el tiempo. No obstante, hay momentos en donde cierro los ojos, apago la computadora y mm, cierro el celular y me siento a tejer porque realmente es el lugar en donde me conecto. mm. Me conecto conmigo misma y también me ayuda a pensar. Son momentos en donde después por ahí pueden salir explosiones, ¿no? Siempre Mm. digo que o cuando tejo o cuando me baño es cuando me caen las ideas. Así que hay que agarrarse. Sí. Entonces, bueno, tenés que estar, ¿no es cierto?, ahí viendo bueno, y a lo mejor te viene de la Mm, nada o el nombre de un trabajo que estás buscando y no sabes cómo nombrarlo porque lo vas a presentar en tal o en cual salón y bueno, nada, empiezan como a caer cosas que suele ser un enredo, pero bueno, pero un enredo bastante ordenado en algunas veces, el caos se ordena como enseguida. Pero sí, las ideas son un revoltijo en mi cabeza. Yo no le diría que nadie intente meterse porque ay, saldría medio complicadito de ahí. Pero bueno, uno busca de que el recurso tiempo, ¿no es cierto?, alcance mm, para todo y sí, cuando las cosas las gestionamos nosotros mismos es complicado. mm, No solo estoy con el taller Zapicuna, estoy perteneciendo a lo que es la organización del Encuentro de Arte Textil ya hace un par de años, mm, es decir, hace muchos años que participaba como profe y ahora estoy dentro de la organización, lo cual también nos requiere, ya estamos a full trabajando, nos requiere muchísimo tiempo personal para lograr que
ese fin de semana en donde se hace el encuentro en San Isidro, en Buenos Aires, que comúnmente se hace en noviembre, Mm, salga todo hermoso. sí. Pero bueno, hay muchas cosas por detrás, ¿no es cierto? Que si bien somos varias, Mm, bueno, cada una tiene su rol y su aporte y su dedicación, ¿no es cierto? Su tiempo que debe dedicar a esto también. Y también pertenezco a un grupo a la Unión de Poetas por la Paz y la Mundial por la Paz y la Libertad. Entonces también estoy como metida en ese eje también, mm, viendo, ¿no es cierto?, cómo todo se ensambla. mm, Eh, y bueno, y todo es así, mm, a pulmón y paso a paso, mm, y bueno, y viendo cómo se puede llegar a transmitir y a visibilizar. Yo siempre digo que con que contagie la pasión que tengo a mm. un parcito nomás, yo, ya está hecho. Eh, que esto pueda trascender, ¿no es cierto? Y realmente se lo vuelva a ubicar en el valor tan importante que tiene el textil. Vos pensás que el textil nos abrazó Mm, desde la historia y desde nuestra propia vida. Nosotros vestimos cultura mm, textil. mm. Nos abraza el textil, nos cobija el textil, es decir, y bueno, y, y hay tanto por aprender Sí, que es es como, apasionante. me encanta porque tú transmites esa pasión y yo cuando te leí y leí tu libro, yo dije, aquí hay alguien que vibra con esto que hace, que es muy parecido a lo que me pasa a mí. Y que claro, a ratos, como dices tú, están todas estas ideas y se te enreda la lana y uno quiere como tirar de varios cabos en el fondo. Creo que también, claro, por ahí se va reordenando y uno va conociendo personas y se van abriendo espacios y creo que es muy lindo eso también, como de aprendizaje de uno misma, también como saber cuándo parar y cuándo sentarte como a hacer lo tuyo y a callar Sí. estas voces también. Y claro, y ahí también yo creo que hay como una conciencia bien gigante de uno misma, como en el fondo como saber hasta dónde o cuándo y como esa autogestión también de la energía propia, ¿no? Como que también eso es muy, muy, muy bonito y muy interesante. Como yo Sí. siempre que siento como uno como profe no siempre está para afuera, a veces tiene que estar para adentro para nutrirse y poder entregar lo mejor también, pues si en el fondo uno está aquí para eso, como Y siempre también buscar ser alumno, ¿no? Es decir, yo siempre sí, digo que este interjuego también tiene que estar, ¿no es mm, cierto? Porque también es como que estás rigidizando tu propio rol y eso no está bueno. claro, Entonces, ponerte en el papel de profe y ponerte en el papel de alumno te ayuda después, ¿no es cierto?, a ver un montón de mm, cosas que a veces es como que se nos oxidan. sí, Entonces, sí, 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 es así. Y a la vez te humaniza en el vínculo, te humaniza en el trato y te humaniza en la forma de aprender. mm, ¿No es cierto? En esto de decir, bueno, sí, yo también me equivoco, yo también desarmo, porque a veces me dice, ay, Marisa, me haces desarmar. Bueno, no, yo también desarmo mm, porque yo también me equivoco y porque a lo mejor lo que tenía en la cabeza no terminó siendo la totalidad de lo que quería y a veces saco fondos enteros para cambiarle solo un poquitito el tono a mm, lo que venía haciendo. Eh, y bueno, y eso yo creo que también ese ejercicio nos hace ser flexibles y bueno, ya te digo, esto de cambiar de rol constantemente, yo creo que está sí, bueno. Eh, sí, ¿Sí? está Eh, buenísimo. y nos lleva a un plano de horizontalidad y de grupalidad en donde nadie es superior de nadie, simplemente hay distintos caminos de aprendizaje recorrido, y eso es todo. Claro, distintos procesos. Exacto, exacto. Bueno, y en esto mismo, como no sé si hay alguien por ahí que nos esté escuchando, nos escuche en futuro, como alguien que tenga la inquietud de querer conocer el mundo textil, como qué consejos le darías, como no sé, como qué le dirías a esas personas. Que se atrevan, que se Mm, atrevan, que es un mundo fantástico, que es totalmente alcanzable, porque a veces uno cree que es inalcanzable y no,
eh, que requiere sí un montón de procesos internos, pero que vale la pena vivirlos porque realmente te lleva a ver, yo siempre, bueno, yo remito siempre a los dichos que tengo con mis alumnas, ¿no? Yo siempre digo, al principio no van a poder masticar chicle y cruzar la calle. Pero bueno, eso también es bueno. Es decir, hasta que uno llega, ¿no es cierto?, como a automatizarla a la técnica y a las formas, ¿no es cierto?, de trabajar y de tejer, te llevan a un nivel de concentración que también es muy positivo porque te llevan a un nivel de abstracción que te mantienen en un presente concreto. Vos no podés estar pensando en miles de problemas que te pasan, porque la vida te pasa con miles de problemas cuando en el momento que estás tejiendo, porque si no te sale mal. Total. Entonces, desde eso mismo, ¿sí? Mm, Es un aprendizaje que es muy válido porque te ayuda a centrarte, te ayuda a conocerte, te ayuda a bajar las ansiedades, porque si estás ansiosa, es más lo que vas a destejer que lo que vas a tejer, y en algún momento te hace clic y lo entendés, y empieza a ser un ritmo pausado y a disfrutar del proceso y a ver las cosas con una tranquilidad y con una estructura. Yo siempre digo que el textil, el tapiz, que es donde yo me muevo, pero el textil en general, es como la vida misma, porque uno no puede retocarlo. Lo que tejiste, tejiste, y si está mal, tenés que destejer. mm, ¿Sí? Es decir, y en medio de cada una de las pasadas de trama hay múltiples aspectos que tenés que resolver, mm, porque este enlaza con este con este y a la vez con este. mm, Es decir, es la vida misma, es lo que nos mm, pasa en lo diario, ¿sí? Es esa multiplicidad de cosas que se nos presentan y que diariamente tenemos que hacer, y que tenemos que tener ese ejercicio de ir resolviendo y pausando paso a paso, porque después no se puede retocar, mm, después hay que desarmar, y lo desarmado, viste, nunca queda mm, igual. La lana, una total. vez que la tejiste, dejó de tener la ductilidad de la lana nueva, Sí. ya te quedó como enruladita. Bueno, en la vida te pasa lo mismo, una vez que vos metiste la pata, ¿sí? No vuelve a ser lo mismo. Entonces, sí lo podés destejer y volver a hacer, pero bueno, pero es todo un proceso de ida y vuelta que tiene mucho que ver con la vida. Y les repito, es apasionante, y van a poder encontrarse, porque es tal el universo Mm, textil, que van a poder encontrarse sin duda con aquello que resuene con cada uno de ustedes, mm, que no siempre es lo mismo. Habrá quien resuene con un telar, como habrá quien resuene con un bordado, como habrá quien resuene. Es enorme el universo textil. mm, Seguramente van a encontrar la forma de comunicarse, como yo les decía antes, de mm, poner eso que no podemos poner en palabras, de llevarlos a través de las manos. mm, Así que simplemente mm, hay que animarse, hay que buscarlo y hay que darse ese tiempito para poder disfrutarlo. mm. Hermoso, Marisa. Me encanta. Hoy estoy muy agradecida de, bueno, de tu tiempo, de tu sabiduría, de que puedas transmitir también toda esa pasión. Ya me imagino cómo deben ser tus clases hermosas, y tus grupos deben ser maravillosos, así que también qué bueno que nos invitas a todas las que estamos fuera de Argentina y que podamos saber y de que estás realizando estas clases online, y claro, y a través de la pantalla se traspasa esa energía, así que lo más Ay, qué probable lindo. que sí, que estos talleres sean maravillosos. Bueno, quiero agradecerte nada más, estoy muy contenta de conocerte, de saber quién está detrás de ese libro que leí durante tanto tiempo. Ay, qué hermoso. Sí, y nada, agradecer tu tiempo y que te siga yendo divino y que les vaya muy bien también con todos los proyectos que tienen también en las agrupaciones, que es súper importante también cuando uno pertenece a estos grupos que va abriendo camino en el campo. Así que nada, solo agradecida. No, para mí un placer enorme, y bueno, replico el agradecimiento porque, es decir, somos lo que somos a través de todos los contactos y los vínculos que hacemos. Así que para mí feliz, no te estoy viendo la cara, te lo voy a ver cuando esté grabado, Total, ahí voy a ver ahí voy a ver todas tus reacciones, porque reacciones. bueno, para mí está siendo un monólogo porque no he podido verte, pero bueno, ya lo voy a tomar después en el video grabado. Eso. Así que agradecidísima por esta oportunidad, por poder abrir una puertita más y llegar a más personas, y que, bueno, conocer
que conozcan mi actividad y a la vez, bueno, que se puedan generar vínculos como para que podamos seguir enredándonos. Totalmente, totalmente. Bueno, un besito, que tengas lindo día y gracias. Y Igual, gracias a todos igual los que se para todos. conectaron también. Sí, Muchas sí, gracias a sí, todos. sí, sí. Te Gracias a todos mandan, los que se conectaron, sí, que comentaron y que nos han seguido. muchos saludos, te mandan también. Bueno, gracias, Nos vemos. gracias. Chao, Un chao. placer. Chau, chau.